Muy bien, pues vamos a hablar hoy del costo de capital, también decimos tasa de rendimiento mínima atractiva o hurdle rate. El costo de capital nos tiene que responder varias preguntas y tenemos que ser capaces de explicarlo a una persona sin tecnicismos. Entonces ahorita vamos a verlo al final, las preguntas. Tenemos que explicar qué es un costo de capital si no hay deudas, qué es un costo de capital que hay deudas, qué es el WACC y en qué circunstancias el WACC puede reducir el costo de capital o lo puede subir. Igual otra pregunta podría ser que si se incrementa la deuda, ¿cómo va a impactar eso? ¿Va a generar valor para el accionista o no va a generar valor para el accionista? Si un corporativo usa una tasa WACC para evaluar proyectos en diferentes divisiones, ¿qué opinión nos merece y por qué? Esperamos con esta charla contestar esas preguntas. Y pues tenemos que ser capaces de describir algunos problemas del uso del WACC y algunas prácticas de por qué se usa mal. En general, el mercado debe compensar con un rendimiento específico esperado a un proyecto o una empresa. Y ese rendimiento reconoce la recompensa del mercado por todos los factores que merecen ser recompensados. La ciencia de finanzas lleva años explorando esto y como ejemplo para ver el costo de capital de un proyecto o un negocio A, lo llamamos R sub A, costo de capital del proyecto A, pues tenemos a mitad de los 60 surgió el modelo KPM, en donde dice el rendimiento exigido debe estar en función del riesgo que tenga un proyecto. Ese modelo nos libera unos betas. En el 76 surge el modelo APT o Arbitrage Pricing Theory o teoría de evaluación por arbitraje, en donde Ross dice, bueno, pues debe haber un equilibrio en general en los rendimientos que el mercado reconoce, en tanto hay la posibilidad de que la gente mueva su inversión de un lugar a otro lugar y el reto es encontrar qué factores compensa el mercado y al reconocer esos factores que compensa, pues eso exigirle al rendimiento del proyecto A. Es decir, APT simplemente pues nos invita a que hagamos alguna regresión lineal múltiple para que encontremos cuáles son los factores, que encontremos sus coeficientes o su manera en que los compensa y que lo podamos definir el costo de capital de ese nuevo proyecto. Fama y French en el 92 reportan un estudio diciendo que analizaron 50 años de la Bolsa de Nueva York y que encontraron que la realidad era al revés de lo que predecía KPM y entonces en el 93 presentan un modelo de factores, un modelo de 3 factores donde es por un lado riesgo, como el KPM, es comparar el premio extra que dan pequeñas compañías contra las grandes y comparar el premio extra que dan empresas de alto valor con respecto a su valor en libros contra empresas de bajo valor con respecto a su valor en libros. En el 2014 enriquecen y presentan un modelo de 5 factores. Entonces, digamos que en términos generales, pues esos son los modelos que presentan las ciencias de finanzas al respecto. Podemos decir en lenguaje normal que el costo de capital es la mínima tasa de rendimiento ajustada por los parámetros a ser compensados y es una tasa que un inversionista sensato del planeta aceptaría para emprender un proyecto, es decir, no es una carta de buenos deseos de cuánto quiero ganar, sino en realidad debería ser un
precio de equilibrio por los parámetros que tiene la inversión que se está emprendiendo. El costo de capital depende del nivel que tengan esos parámetros que deben ser compensados y en primera instancia suponiendo que se financia enteramente con capital propio. Ya veremos en un rato qué pasa cuando se incluye deuda. También depende de las condiciones del mercado de capitales, es decir, cuál es la tasa libre de riesgo más reciente en un horizonte largo, típicamente para proyectos de inversión. Tomamos la tasa libre de riesgo a 10 años, de ninguna manera la de 28 días. Y también tenemos que ver en largo plazo, ahí sí, cuál es el equity risk premium, es decir, cuál es el premio que el mercado reconoce por ser dueño de equity o por ser dueño de acciones. El costo de capital no depende del origen de los fondos, no depende de la identidad de la compañía, ni depende de metas que establezca la administración. Una administración que diga que es más exigente y sube el costo de capital de manera arbitraria, es una administración que va a inducir un sesgo a que solamente pasen proyectos de mayor riesgo y proyectos de menores plazos. Un costo de capital erróneamente alto lastima los proyectos de largo plazo y obviamente lastima los proyectos de bajo riesgo. Entonces el costo de capital depende del proyecto en el que se va a invertir y no de lo que desee el inversionista. Entonces hay una tasa libre de riesgo, que esa tasa libre de riesgo de alguna manera debe incorporar la inflación, y hay un premio esperado por riesgo. Obviamente es un premio que no está garantizado y es un premio que tampoco va a compensar un riesgo que pueda ser diversificable, es decir, compensa solamente un riesgo sistemático que ya no puede ser diversificado. Modigliani y Miller en el 58 presentan 3 proposiciones. A la izquierda vemos la proposición y a la derecha corregida de alguna manera ya con impuestos. En un mundo sin impuestos, ellos dicen el valor de la empresa apalancada, lo voy a poner aquí el marcador. Entonces, el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada y es igual al valor presente de todos los flujos de efectivo. Es decir, quieres generar valor, trabaja en el lado izquierdo del balance, no en la estructura financiera. El valor de los flujos de efectivo es el valor del capital y el valor de la deuda, y es el valor presente de todos los flujos de efectivo que genere, ha traído a una tasa apropiada por el riesgo que tenga el proyecto. Y el rendimiento del proyecto pues va a ser igual a esos flujos entre el valor. Si agregamos impuestos a este ambiente o primera proposición de Modigliani y Miller, diría que el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada más el valor presente de todos los escudos fiscales que genere el endeudamiento. La segunda proposición de Modigliani y Miller de alguna manera lo que nos dice es que si yo voy a invertir en un proyecto sin deudas, tengo un riesgo definido, pero si ese proyecto tiene deudas, estoy agregando un riesgo financiero. Esto se podría traducir en un mundo con impuestos que el costo de capital equity de un proyecto va a ser el costo que tendría si ese proyecto no tuviera deudas, más el costo por el riesgo financiero que se incurre, que es obviamente la diferencia entre el costo de capital menos la tasa de la deuda por un nivel de endeudamiento y por uno menos tasa de impuestos. Sería un factor que
se suma. Es importante remarcar que este nivel de endeudamiento marcado aquí es a valor financiero y no necesariamente a balance contable. La tercera proposición de Modigliani y Miller dice, bueno, pues el valor del capital al tiempo 1 es igual al valor del capital al tiempo 0 más el valor presente de todos los proyectos de inversión menos la inversión realizada. O sea, de alguna manera nos hace pensar que hay una tasa de rentabilidad que tiene que superar al costo de capital para que se genere valor. En el KPM podemos ver que todo lo podemos estandarizar con una medida de beta. Después podemos elaborar beta, pero de alguna manera es una referencia relativa a el riesgo que tiene el portafolio que todos quisieran en el mercado de capital. Un beta de 1 pues es el riesgo que tiene el portafolio que todos quieren, y el beta de 1 pues da un rendimiento de mercado, y ese rendimiento de mercado sería la tasa libre de riesgo más un equity risk premium multiplicado por 1, que nos da ese rendimiento de mercado, de tal manera que bajo el modelo KPM nos quedaría una línea recta que está expresada por esta ecuación, es decir, el rendimiento exigido a un proyecto A debería ser igual a la tasa libre de riesgo más el beta por el equity risk premium que pedimos. Si un proyecto tiene un beta mayor que 1, podemos decir que varía más fuerte su rentabilidad a la varianza que tiene el portafolio de referencia. Si un proyecto tiene un beta menor que 1, pues que varía menos fuerte. Empresas de alimentos o de utilities típicamente están con beta menor que 1, tienen mucha estabilidad en sus flujos y por lo tanto en su rentabilidad, y proyectos a lo mejor de mayor riesgo pues podríamos encontrar betas superiores. El KPM propone una manera de calcular betas como una covarianza de los rendimientos de un activo con respecto al portafolio de referencia entre la varianza del portafolio de referencia. Generalmente, si un proyecto tiene un riesgo definido en esta flecha central, siempre decimos que la deuda es menos riesgosa, por lo tanto debería tener una tasa de costo más baja, y que el capital tiene doble riesgo porque además de tener el riesgo del proyecto, pues tiene un riesgo de endeudamiento y por lo tanto se encarece el costo del capital. Aquí viene una referencia en internet donde habla más o menos que aquí en México pues hay un premio al equity de más o menos 5% de tasa. Aquí tenemos un reporte que presenta Pablo Fernández y otros autores en una encuesta que hizo en 2008, la verdad lo presenta en varios países. Aquí agregué, por ejemplo, Estados Unidos, dice 1,348 personas que respondieron la encuesta dicen que la mediana es 5.2. Voy a irme por la mediana. Y en México prácticamente encuentran ellos que la mediana para un beta de 1 es 8%. Cada país pues de alguna manera puede tener diferentes criterios al respecto. En este tipo de muestras pues como medida de dispersión en general yo les recomiendo que consideren la mediana más que el promedio.
El costo de capital, pues en realidad sirve para medir el valor de los activos que generan flujo. Los activos que generan flujo son los activos operativos, es decir, no podemos valuar activos no operativos como pues alguna reserva de terreno que se tenga por ahí, alguna obra de arte o alguna joya o cosas por el estilo. En general podemos ver que el riesgo que nosotros leemos en el mercado es el beta del equity o es el beta de las acciones. El beta del equity o el riesgo que tenga el equity es un poco mayor que el riesgo que tenga el negocio, que en este caso está como beta de A o beta desapalancado. Beta del equity es beta apalancado, beta de A es beta desapalancado, y lo que lo hace la diferencia es esto que está dividiendo aquí en el denominador. De aquí sacamos pues del modelo KPM, conociendo el beta desapalancado, pues podemos ver cuál es el costo de capital K asterisco que debemos de pedir a un proyecto que está financiado enteramente con equity. ¿Qué pasa si un proyecto se financia parte con deuda? Bueno, pues para poder sacar el WACC, Weighted Average Cost of Capital, o costo ponderado de capital, necesitamos sacar la ponderación del equity, qué porcentaje del valor de la empresa está denominado en equity y qué porcentaje del valor de la empresa está denominado en deuda. Esos ponderadores no se pueden calcular con el balance contable, sino es con un balance financiero. El balance contable registra lo que costaron las cosas y el balance financiero lo que valen las cosas. Obviamente, en el costo de la deuda, si la empresa paga impuestos y el fisco dice yo pago, deduce de impuestos los intereses, pues el fisco termina pagando una tasa de impuestos o el porcentaje de tasa de impuestos de esa deuda. El ser dueño del equity con deudas es como ser dueño el costo de tener dinero en una empresa con deuda, es el costo de tener ese dinero en la empresa sin deudas, más el riesgo financiero que veíamos que nos presentaban Modigliani y Miller en 1958. El WACC, pues ya decíamos acá que es el K sub 0, le voy a llamar así, que es el ponderación del equity y ponderación de la deuda por el costo del equity y por el costo de la deuda. Lo podríamos resumir sin necesidad de pasar por toda la deducción que presenta la filmina, que el WACC sería el costo de capital desapalancado o K asterisco menos la ponderación de la deuda por valor multiplicado por la tasa de impuestos por K asterisco. Ahí presentan la deducción. Aquí viene un ejemplo donde si tengo un proyecto nuevo, pues no es un beta que pueda calcular porque no tengo historia de rendimientos. Por lo tanto, tengo que partir de betas de referencia de empresas que considere yo que los activos de mi proyecto tienen un riesgo similar. Las empresas de referencia, el beta que yo leo del mercado es el beta de sus acciones. Entonces, tengo que conocer su nivel de endeudamiento para poder sacar el beta desapalancado. Del mercado, pues podemos ver cuál es la tasa libre de riesgo y cuál es el rendimiento de mercado. En este caso, la diferencia sería el equity risk premium, o sería en este caso 5.4 puntos porcentuales. Si la tasa de deuda fuera 8%, la estructura ideal de financiamiento fuera 25% deuda a equity y la tasa de impuestos fuera 35%, pues veríamos en este ejemplo que
un beta desapalancado promediado me daría 0.61. Esto lo tenemos que ponderar 2/3 por 0.61 más 1/3 por el beta del mercado, que es 1, y eso me da un beta suavizado de 0.74. Con ese beta suavizado, pues sacamos el K asterisco de 8.60 y podemos sacar el costo del equity de 8.69 y del WACC de 7.99 con las fórmulas anteriores. Regreso a las preguntas. ¿Cómo explicamos el costo de capital a una persona común sin tecnicismos? Pues es simplemente el precio del dinero que se va a usar en determinado proyecto. Y el precio del dinero depende del proyecto y no depende de la fuente de ese dinero. 2. ¿Cuál es la relación entre el costo de capital desapalancado y el WACC? Pues el costo de capital desapalancado es simplemente lo que debe pagar un proyecto, y el WACC es el ponderado de deuda equity. Obviamente la deuda siempre debe ser menor su costo, pero el equity se incrementa. Si no hubiera impuestos, pues regresamos a la proposición 1 de Modigliani Miller, que la estructura financiera no agrega valor. En un mundo donde los intereses son deducibles de impuestos y los dividendos no son deducibles de impuestos, sí hay un valor agregado al alterar la estructura financiera. Sin embargo, no es ilimitado, dado que los costos de quiebra juegan en niveles altos de endeudamiento, inclusive antes de costos de quiebra, pues la pérdida de flexibilidad. 3. Si una empresa incrementa su deuda, ¿qué pasaría con el costo de la deuda? Pues seguramente si tiene más riesgo tiene que subir, el equity sin duda sube, y el WACC pues no es seguro si sube o si baja el WACC. Entonces, en teoría, pues debe haber una estructura financiera sana que me permita operar y no estar jugando muy cerca del precipicio de endeudamiento. 4. Si un corporativo usa WACC para calcular el valor presente en todas sus divisiones, ¿qué opinión nos merece? Pues que no está juzgando cada proyecto o cada riesgo de cada proyecto o cada división por lo que le corresponde juzgar. Lo que debería hacer es ver cuáles son las pure players o compañías comparables para el trabajo de cada división y estimar algún costo de capital de referencia de cada división. Usar algo promedio siempre beneficia a las alternativas de mayor riesgo y menor plazo y mayor riesgo y menor plazo y perjudica a las alternativas de menor riesgo y mayor plazo. ¿Qué problemas podemos enfrentar usando WACC? Pues el primer problema común es que hay gente que recomienda o calcula el WACC en función de balances contables, y pues esa película no es correcta para un análisis financiero. El WACC, de hecho, se debe calcular en función de una estructura financiera deseable, independientemente de una estructura específica que tenga una empresa en cierto momento del tiempo o que se defina para un proyecto en cierto momento del tiempo. ¿Qué alternativa tenemos? Pues obviamente tenemos que usar APB como una manera más simple o previa al WACC, después WACC, y la otra es equity apalancado. Sin más, me despido con esta de costo de capital.